¿Qué tal? Muy buenos días. Iniciamos con esta sexta clase. Eh, yo soy Enrique Castro y vamos a hablar hoy sobre el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno que es básicamente el primer problema, digamos, después del oscilador armónico, es el primer problema que vamos a ver, ahora sí ya tridimensional. Es el primer problema pues que ya aborda francamente un sistema absolutamente real, cuántico y que su versión clásica no funciona adecuadamente, ¿sale? Entonces, pues sin más preámbulo, arrancamos, ¿sale? Ahora, lo primero que vamos a hacer ahorita que hablemos del átomo de hidrógeno va a ser la, digamos, vamos a resolver primero una suerte de problema preliminar eh, que pues requerimos abordar eh, para poder pues ya entrar de lleno al problema del átomo de hidrógeno. Esencialmente el problema que tenemos es que, digamos, vamos a dividir el problema del átomo de hidrógeno en, vamos a decir de alguna forma, dos partes. Una es, vamos a ver como la parte angular primero, y eso nos va a quitar, digamos, problemas en la segunda parte, digamos, eh, en el sentido de que bueno, nos va a simplificar la talacha ya cuando abordemos propiamente el hamiltoniano del átomo de hidrógeno. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, vamos a empezar por hablar un poquito sobre el momento angular. El momento angular es una cantidad física muy importante en la mecánica clásica, ¿no? En la mecánica clásica, el momento angular L se define como R cruz P. Perdón, sí, sí, error. eh, R plus P, donde estos son vectores, ¿verdad? Eh, y básicamente, pues como se hace típicamente en la mecánica cuántica, esto es algo que no hemos abordado aquí en este curso, porque pues, básicamente simplemente es un repaso para podernos entrar a la parte de estado sólido, eh, pero típicamente los operadores de un observable en mecánica cuántica se construyen utilizando, digamos, pues, los operadores y las mismas ecuaciones que relacionan a las distintas variables en mecánica clásica, ¿no? Entonces, de esta manera, digamos, vamos a definir el operador del momento angular L como el operador de posición cruz el operador del momento. Ahora, ninguno de estos dos operadores los hemos discutido a profundidad. Ahorita vamos a no preocuparnos mucho en esta parte, pero esencialmente el operador de momento angular, y no voy a hacer la demostración, digamos, el paso entre estas dos líneas, no lo voy a hacer, pero está dado por menos i h barra multiplicado por a fin, donde este gorro que está aquí representa el vector unitario en coordenadas esféricas, ¿no? Eh, la parcial respecto a teta menos a teta 1 sobre seno de teta, la parcial respecto a fin. Y bueno, pues sucede que es el operador de momento angular. De nuevo, la demostración no la vamos a hacer aquí, un poco no tiene mucho caso. Si la quieren, si quieren ver, digamos, toda la deducción y de dónde sale todo esto, pues les recomiendo que vayan a verla en el libro de la Peña, Mecánica Cuántica, que ya vimos la referencia en la primera clase. Y esencialmente, bueno, ahí digamos tienen los pasos y las justificaciones y demás. Ahorita no nos interesa mucho en meternos en esta parte, pero esencialmente esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces,
podemos meternos en cuestiones de las relaciones de conmutación y demás del operador de momento angular, que no tienen tanto caso, ¿no? Igual todo esto está explicado con mucho detalle en el libro de La Peña. Entonces ahí yo los invitaría a que si estén interesados, bueno, pues lo realizaran ahí. Esencialmente aquí ahorita lo que nos vamos a dedicar es a resolver la parte de la función de valores y vectores propios, en este caso no del hamiltoniano, sino del operador de momento angular. De hecho, hay un par de peculiaridades que sí vamos a utilizar bueno, sobre las relaciones de conmutación del operador de momento angular, ¿no? Como bueno, los que participan directamente en el curso en vivo, ya todos llevaron mecánica cuántica. Bueno, simplemente voy a recordar que el operador de momento angular al cuadrado, es decir, el momento básicamente, el operador de magnitud del momento angular, sí conmuta con el operador de la coordenada z del momento angular, ¿no? Acuérdense que ahora que ya tenemos operadores vectoriales, bueno, pues las distintas componentes de un mismo vector no necesariamente conmutan entre sí. Es el caso del operador de momento angular. Entonces, las tres coordenadas, digamos, Lx, Ly y Lz, no conmutan entre sí. Sin embargo, el operador de magnitud, el que me mide la magnitud, digamos, si la observable no es la dirección del momento angular, sino, digamos, nada más qué tanto momento angular hay, la magnitud o el L cuadrada, ese sí conmuta con la componente z del momento angular. Es decir, puedo medir la magnitud y la componente z del momento angular simultáneamente, sin problemas, es decir, el conjunto de funciones propias y valores propios, no valores propios, pero sí de funciones propias de estos dos operadores son los mismos. Eso quiere decir que conmutan, y todo esto de nuevo se traslada de lo que discutimos en la segunda sesión, en la segunda clase, digamos, del curso, donde discutimos los operadores lineales y cómo todas estas teoremas de álgebra lineal se trasladan directamente a los operadores diferenciales y en particular, bueno, pues a todos los problemas de espacios de Hilbert y demás, y de cómo sus bases son comunes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita lo voy a dar por un hecho que ya lo sabemos, ¿no? Y lo que vamos a hacer es vamos a escribir la ecuación de valores propios para L cuadrada, ¿no? Entonces, L cuadrada aplicado en una función que vamos a llamar y mayúscula de teta y phi va a ser igual a h barra cuadrada por lambda, donde esto que tenemos aquí es el valor propio, ¿no? Multiplicado por y mayúscula, ¿no? Esta función que vamos a buscar ahorita, teta phi, ¿ok? Esa sería la ecuación de valores y vectores propios para el operador de momento angular al cuadrado. Y también vamos a de una vez escribir la ecuación de valores y vectores propios para el operador Lz, es decir, la componente z del momento angular. Ya dijimos, como si conmutan, no lo demostramos, pero espero que me lo crean, y si no, de nuevo ahí pueden checarlo en el libro de La Peña. El operador Lz conmuta con el operador L cuadrada, y por tanto esencialmente tenemos que comparten el mismo conjunto de funciones propias. Entonces este operador lo vamos a aplicar sobre las mismas funciones y de teta phi, y esto va a ser igual a un valor propio, que ese sí no necesariamente tiene que ser el mismo. Entonces ahí tenemos h barra cuadrada por m por y mayúscula de teta phi. De nuevo, estos aquí les indico de nuevo, este ahora sería el valor propio de del operador Lz,
¿sí? Ahora, si escribimos explícitamente estos dos operadores, ¿no? Los voy a escribir aquí a un lado. Eh, el operador L cuadrada viene dado por L aplicado en L, ¿sale? Y L aplicado en L, eh, esencialmente lo que me queda, usando esta definición que tengo acá arriba, ¿no? Es menos h barra cuadrada multiplicado por, aquí voy a abrir un paréntesis cuadrado nada más porque esto se va a alargar un poquito, 1 sobre seno de teta al cuadrado por la parcial segunda respecto a phi a más 1 sobre seno de teta parcial respecto a teta de seno de teta parcial respecto a teta. ¿Ok? Eso es lo que les resulta de hacer la aplicación de L en sí mismo. ¿Sale? Y acá abajo el operador LZ, de nuevo tampoco lo vamos a deducir, simplemente lo voy a escribir aquí, ¿no? LZ está dado por menos I H barra parcial respecto a phi. ¿Ok? De nuevo, la deducción de todo esto la pueden ver en el libro este de la Peña o en casi cualquier libro de mecánica cuántica. Y esencialmente, ahorita nada más vamos a dedicarnos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, vamos a resolver primero la segunda ecuación diferencial, la que está más abajo, ¿no? Y entonces ahí a lo que llegamos es básicamente a, si se dan cuenta, este operador que tenemos aquí es un operador muy sencillo, es simplemente una constante, esta constante que está aquí afuera, multiplicada por la derivada respecto a y. Y lo que tenemos entonces sería que, respecto a phi, perdón. Entonces lo que tendríamos aquí sería la derivada respecto a phi de y, con una constante ahí que tenemos, es igual a h barra m por y. ¿Sale? Entonces la derivada de y igual a una constante por y, ¿no? Porque podríamos agrupar todas las constantes de un lado o del otro. Entonces con esto, esencialmente, pues todos sabemos que la derivada de y igual a y o a una constante por y, pues nos da un conjunto de funciones que pueden ser escritas o como senos y cosenos o como exponenciales, ¿no? Entonces, simplemente voy a escribir aquí ya la solución. La solución para esa ecuación pues va a ser una exponencial compleja con la constante que viene ahí. Nada más haciendo una pequeña aclaración aquí. Para resolver una ecuación diferencial de dos variables, lo que típicamente se hace es lo que se llama separación de variables, ¿no? Entonces asumimos que y, esta y mayúscula de teta phi, es igual a una función teta mayúscula que solo depende de teta multiplicada por una función phi mayúscula que solo depende de phi. ¿Sale? Y entonces, al hacer esta separación de variables, queda claro que la parte que depende de phi, dado este argumento que acabo de dar, ¿no? Tiene que ser básicamente la parte teta mayúscula de teta es, esta parte que está de este lado tiene que ser e a la i m phi. ¿Sale? Entonces eso sale directamente de la forma de la ecuación diferencial, ¿no? Que está justo en la línea de arriba. Ahora, hay una parte muy importante aquí. La función de onda, digamos, phi es el ángulo, vamos a decir, polar, ¿no? del sistema coronado esférico, ¿no? Entonces voy a hacer aquí un dibujito arriba. Lo que tenemos es que la esfera esta, ¿no? Las coordenadas están dadas eh, por
por teta, que es este ángulo, y por phi, que es este ángulo respecto al eje X, ¿no? Este es el eje X. Entonces aquí está phi, ¿sale? Entonces este ángulo, bueno, pues al dar una vuelta, ¿no? Si yo estoy, vamos a decir, en este punto, que está caracterizado por una cierta phi, o estoy en el mismo punto después de dar una vuelta completa, ¿sí? Que es esa misma phi más 2pi, básicamente lo que sucede es que tiene que dar el mismo valor, digamos, la función de onda no puede ser multivaluada, ¿no? Tiene que tener el mismo valor, entonces imponemos esa condición, y esencialmente lo que tenemos es que e a la i por 2 por pi por m tiene que ser igual a 1, ¿no? ¿No? Entonces eso me implica que m tiene que ser un número entero, ¿no? 0, 1, 2, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces me voy a desaparecer aquí un momentito, eh, para que sea lo que sigue atrás, ¿no? Entonces básicamente lo que tenemos es que imponemos aquí eh, la, la necesidad de que, bueno, pues esta función sea básicamente periódica para evitar que sea multivaluada, ¿no? Ok, entonces seguimos en donde nos habíamos quedado. Entonces ya tenemos la parte de phi y esa tiene que ser la misma para los dos operadores, ¿sale? Y entonces, bueno, pues ahora tenemos que hacer la otra parte, ¿no? Si ahora aplicamos el operador L cuadrada a esta Y mayúscula, ¿no? La ecuación que obtenemos es básicamente la que sigue. 1 sobre seno cuadrado de teta parcial respecto a teta de seno de teta parcial respecto a teta de esta función teta mayúscula menos m cuadrada sobre seno de teta, la función teta mayúscula, más lambda, la función teta, igual a 0, ¿ok? Entonces aplicando el operador, me voy a regresar un momento, aplicando el operador, que está aquí, ¿no? Esencialmente la segunda derivada respecto a phi, como ya tenemos la dependencia en phi acá, simplemente me genera un im, ¿cierto? Entonces me queda un menos m cuadrada, que si nos vamos a la siguiente página, vemos que está aquí, ¿ok? Si, si luego nos vamos a ver, un momento, si de ahí, además, bueno, pues tenemos ahora esta sería, digamos, la única parte que genera algún cambio respecto a la variable phi. Estos otros dos términos, estos términos que salen de aquí, de hacer el producto, la derivada del producto del seno de teta por la derivada respecto a teta, es lo que me genera estos otros términos que me quedan acá, ¿no? Este que está aquí, ¿no? Y este que está acá, básicamente, sale de esta parte que está del otro lado, ¿sale? Entonces ahí es lo que tenemos. Ok, sale. Entonces, hasta aquí vamos bien. Y ahora sucede que si hacemos un cambio de variable, ¿no? Ahora sí agárrense porque vienen los cambios de variable hoy a todo lo que dan. Eh, hacemos Creamos una variable x que no es la coordenada x de la posición, sino es simplemente, bueno, una variable x, ¿no? Igual a coseno
de teta, ¿sí? Y hacemos la sustitución en la ecuación, ¿no? Coseno de teta me queda como la raíz cuadrada de 1 menos coseno de teta, es decir, la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada. El seno cuadrado, bueno, pues queda, en vez de esa raíz, simplemente queda como 1 sobre seno, etcétera, etcétera. Hacemos todas las sustituciones que tienen que haber aquí. Pero el punto importante es que haciendo esa sustitución y imponiendo la siguiente condición, que lambda, este valor que se encuentra aquí, ¿sí?, sea igual a L por L más 1, con L mayor que el valor absoluto de M, perdón, no es esa M, valor absoluto de M, donde L no solamente tiene que ser mayor que el valor absoluto de M, sino que además L tiene que ser también entera, ¿no? Es decir, 0, 1, 2, etc. Entonces lo que obtenemos básicamente es que las soluciones a esta ecuación diferencial con la sustitución en x y la imposición de esta condición que tenemos aquí, es que bueno, pues la solución completa van a ser los polinomios asociados de Legendre, que esencialmente nos forman la y completa igual a los esféricos armónicos, ¿no? Entonces las soluciones para, ahora en términos de x, p sub l m de x van a ser iguales a L dividido sobre 2 a la L factorial por 1 menos X cuadrado. Ahí yo tengo una duda. ¿Sí? Son polinomios de Legendre, ¿verdad? ¿Perdón? Polinomios de Legendre, ¿verdad? ¿Perdón, perdón? P es polinomios de Legendre, Sí. sale de la ecuación de arriba, ¿cierto? O sea, si hacen la sustitución de X igual a coseno de teta, bueno, pues, todos los senos quedan ahí y tiene que ser la regla de la cadena para sacar todas las derivadas, etcétera, etcétera. Igual es una taracha que no tiene mucho sentido que hagamos, pero básicamente lo que me queda es que las soluciones son estos polinomios que se llaman polinomios asociados de Legendre. Es porque es esférico, ¿sí, profe? Sí, básicamente hasta aquí, bueno, pues es un problema con simetría esférica y básicamente esa es la razón de fondo de por qué sale así, digamos, si lo vemos nada más desde el punto de vista matemático. Sí, así es. Ayer. Es el problema. Ya, gracias. Ok. Ok, entonces los polinomios asociados de Legendre me queda esto, que lo voy a corregir aquí un poquito, al cuadrado multiplicado por la derivada L más M respecto a X, L más M, de X cuadrada menos 1 a la L. ¿Ok? Entonces, bueno, esencialmente esos son los polinomios, esta es la forma en la que se escriben, etcétera, etcétera. No nos metamos mucho, no se quiebren la cabeza, esto no es algo que tengan que saber necesariamente de memoria, pues. Pero el punto es que sí es bueno que sepan que pues, esencialmente esto es lo que sale, ¿no? Y en este caso, bueno, pues entonces la ecuación diferencial nos queda, la ecuación de valores y vectores propios, eh, ahora tiene, digamos, una solución, vamos a decir, doblemente cuantizada, es decir, tiene dos índices, m y l, ¿sale? Y esta función, la función que finalmente queda, la y mayúscula, aquella de la que habíamos hablado hace rato, si hacemos las sustituciones adecuadas, L, M, de teta, phi, es igual, y de una vez aquí voy a poner la constante de normalización, ¿no? Para que tenga integral de menos infinito a infinito igual a
bueno, en este caso no sería de menos infinito a infinito, sería de 0 a pi, de 0 a 2 pi, ¿no? Eh, pero ya con eso cubrimos todo el espacio posible, ¿no? Esencialmente es 2L más 1 por 1 más m factorial dividido sobre 4pi en L más m factorial por menos 1 a la m, el polinomio parcial de L m en coseno de teta, a la i m phi. ¿Ok? Esa sería ya la solución completa de esta parte del momento angular. De nuevo, no lo escribimos en la cabeza, eso es lo que sale. Un poco hice estas últimas dos páginas nada más como para refrescar un poco la memoria de que eso es lo que debe de ser. Y esto básicamente lleva a la cuantización del momento angular y todas estas reglas importantes del momento angular que tenemos en la mecánica cuántica, que de nuevo aquí no hemos discutido, este es el primer problema tridimensional que vemos. Pero bueno, tenemos este problema fundamental, ¿no? De que las tres componentes del momento angular no conmutan entre sí, y entonces, por lo tanto, el momento angular en realidad no es una observable. O sea, el momento angular completo, digamos, con dirección y magnitud y todo, es decir, conociendo sus tres componentes, es imposible de conocer en la mecánica cuántica. Es decir, no es una observable, no es una cantidad observable en la mecánica cuántica, no podemos hacer un experimento para medir el momento angular. Eso es algo que es importante tener en mente. Pero más allá de eso, esencialmente el momento angular, bueno, pues, se puede medir su magnitud y una de sus componentes, y lo que sucede es que el momento angular, digamos, ya para plantearlo un poco en términos cuantitativos, ¿no? Es que el valor propio, se dan cuenta aquí, tantito, el valor propio aquí está, ¿no? Queda como L por L más 1, en realidad es H barra cuadrada por L más 1, ¿no? Si se acuerdan de la anterior. Pero bueno, si nos olvidamos de la H barra, ¿no? Que simplemente nos aporta ahí la unidad, ¿no? Esencialmente el valor del momento angular al cuadrado queda cuantizado, es decir, la magnitud solo puede obtener ciertos valores, ¿ok? Permítanme un momento, voy a hacer aquí un dibujito, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo aquí un sistema coordenado, ¿no? Donde estoy poniendo, digamos, L, X, L, Y y L, Z, ¿no? De alguna forma, solamente algunas esferas, ¿no? Algunas magnitudes son permitidas, ¿cierto? La magnitud del momento angular queda cuantizada en estas ciertas esferas, es decir, solamente hay algunas esferas, las que tienen un radio cuyo cuadrado es L por L más 1, donde L son enteros, etcétera, etcétera, ¿sí? Están permitidos, ¿no? Entonces solamente esta colección, vamos a decir, de esferas pueden contener al vector del momento angular, es decir, cierta magnitud o cierta otra, pero no cualquiera, ¿no? Esa es una parte. Y la otra es que la componente z del momento angular, que la voy a pintar aquí en otro color, solamente puede adquirir ciertos valores, es decir, la componente z aquí del momento angular puede estar en algún lugar en este círculo que está aquí, o tal vez más abajo, ¿no? O tal vez más abajo, pensando solamente en la esfera más exterior, ¿no? Pero no puede tomar todos los valores intermedios, es decir, o está aquí, o está aquí, o está aquí, o está aquí, y no sabemos, digamos, de la simetría polar, no sabemos en dónde se encuentra, o sea, puede estar en cualquier punto de ese círculo, pero no podemos definirlo puntualmente, porque de nuevo, el momento angular no es observable en mecánica cuántica, ¿sale?
Entonces tenemos estas, vamos a decir, cuantización doble, ¿no? O sea, solamente ciertas magnitudes están permitidas y dentro de esas ciertas magnitudes solamente ciertas proyecciones en la dirección z están permitidas. Entonces, bueno, una cosa que también es muy importante, si se dan cuenta, ¿no? La magnitud del momento angular al cuadrado es L por L más 1, pero M tiene que ser menor que L. Entonces, M siempre tiene que ser menor que L, es decir, nunca voy a poder, eso me restringe a que nunca voy a poder encontrar la L en los polos, ¿no? Cosa que de alguna forma es natural, es decir, la magnitud del momento angular nunca va a poder estar completamente en la dirección z o en ninguna de las otras direcciones tampoco, ¿no? Es decir, siempre tiene que haber como eh, eh, tiene que estar como repartida entre las tres direcciones y eso es muy natural porque si la pudiéramos poner completamente en una dirección, entonces la podríamos medir, porque podemos hacer un experimento para medir el LZ. ¿Sí? El LZ sí es un observable. ¿Sale? Eh, ok, bueno, independientemente de estos detalles, ¿no? Eh, con esto, digamos, ya entendimos el momento angular. Ahora, si se acuerdan en la ecuación de Schrödinger, la ecuación de Schrödinger, vamos a escribirla ahora sí, regresamos al problema del átomo de hidrógeno propiamente. La ecuación de Schrödinger es menos h barra cuadrada sobre 2m laplaciano más b de r, escrita tridimensionalmente, ¿no? Por psi es igual a e por psi, ¿sale? Ahora, pues aquí es fundamental ver el operador laplaciano, ¿no? Y normalmente la forma explícita del operador laplaciano, pues la elegimos en términos de las simetrías que tiene nuestro problema, simplemente para hacer más sencilla el hallar la solución. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, voy a escribir nada más la expresión de laplaciano en coordenadas, en coordenadas esféricas, ¿no? El laplaciano en coordenadas esféricas se escribe así. Entonces es 1 sobre r cuadrada parcial respecto a r de r cuadrada parcial respecto a r más 1 sobre r cuadrada seno de teta parcial respecto a teta de seno de teta parcial respecto a teta más 1 sobre r cuadrada seno cuadrado de teta parcial 1 respecto a phi. ¿Sale? Entonces, esencialmente, perdón, este es el operador laplaciano escrito en coordenadas polares. Pero vamos a tratar de partirlo un poco en cachitos y ver, ¿no? Hay muchas cosas que aquí espero que a estas alturas ya les suenen conocidas, ¿no? Básicamente, si se dan cuenta, este término que teníamos aquí, ¿no? Este término que tenemos aquí, esta parte de aquí, ¿no? Ya aparecía en el operador de momento angular, ¿se acuerdan? También esta parte que está aquí, ¿sale? O sea, esos dos términos en realidad eran lo que formaban el operador de momento angular, ¿sí? Si le quitan el 1 entre r cuadrada. Entonces, de alguna forma, el operador, el operador hamiltoniano lo vamos a poder partir de alguna forma en el operador de momento angular, 1 entre r cuadrada, el operador de momento angular, más esta parte aquí que es como el operador radial, de momento radial, vamos a llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que podemos reescribir esto como menos h barra cuadrada sobre 2m
Perdón, ya me equivoqué. Esto lo vamos a poder escribir como menos, sí, h barra cuadrada sobre r cuadrada, parcial respecto a r, ¿sale? Eh, por r cuadrada parcial respecto a r, más 1 sobre r cuadrada, el operador L cuadrada, ¿no? Eso es básicamente lo que sucede, no es el laplaciano, sino más bien es el operador menos h barra cuadrada sobre, perdón, sin el sobre 2m, eh, por el laplaciano, ¿no? Me faltaría ahí ponerle el sobre 2m. Y también aguas aquí, acuérdense que tenemos dos m's, una es la masa de la partícula y otra es la m que nos sale de la solución del momento angular, que es un número entero, ¿sí? No se me vayan a confundir ahí en el camino, ¿sale? Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Eh, si vemos hasta aquí, digamos, un poco partimos el problema del átomo de hidrógeno, o bueno, lo estamos tratando de partir en dos problemas. Primero vimos la parte angular, que ya más o menos vimos cómo son sus soluciones, y ahorita estamos viendo que, pues de alguna forma nos va a resultar que el problema de Schrödinger va a quedar escrito en términos eh, de estas ecuaciones que acabamos de quitar, ¿no? Vamos a escribir propiamente el hamiltoniano del átomo de hidrógeno y luego lo vamos a ir reduciendo, porque si lo escribimos estrictamente es un poquito complicado. A ver, vamos a hacerlo completo. A ver, el hamiltoniano del átomo de hidrógeno eh, debería en principio de depender del momento, o del operador del momento, que es IH barra gradiente, ¿no? Que cuando lo tomamos al cuadrado nos queda menos h barra cuadrada el laplaciano, pero quedaría en términos de dos momentos, ¿no? Porque ahora tenemos no solamente un problema tridimensional, sino es un problema de dos partículas, ¿sí? Tenemos por un lado el núcleo, o el protón en el centro, ¿no? Y el electrón que, vamos a decir, orbita, ¿no? A su alrededor. Ahora vamos a ver qué quiere decir todo eso, ¿no? Eh, pero, estrictamente hablando, tenemos dos sistemas, o sea, tenemos las coordenadas o las posiciones de dos partículas. O sea, yo podría medir las posiciones, las x, y, z del protón, x, y, z del electrón, podríamos medir el momento del protón, podríamos medir el momento del electrón, o cualquier otra cantidad de combinaciones, ¿no? Entonces, propiamente el hamiltoniano ahora debería depender del momento de la primera partícula, digamos el protón, y la segunda partícula, y de las posiciones de la primera partícula y las posiciones de la segunda partícula. Es decir, ya es un problema que no solamente, como decía, es tridimensional, sino es más complicado porque aparecen muchas variables. Ahora, estrictamente hablando, el hamiltoniano eh, debería de tener una dependencia, podemos poderlo partir en una primera parte, el hamiltoniano, que solo depende de la partícula 1, de las coordenadas y del momento de la partícula 1, más el hamiltoniano de las coordenadas y los momentos de la partícula 2, más el potencial, donde ahí sí en el potencial podríamos en principio tener todos los términos cruzados, ahí es donde está la interacción entre las partículas, ¿no? En principio, ¿no? Y en principio entonces esto se escribe como H1 P1 del momento 1 y de las posiciones 1 más H2 del momento 2 y las posiciones 2
más un potencial que depende de R1 y de R2. ¿Sí? Aquí donde están todas las interacciones entre las partículas y las partículas con el resto del mundo, ¿no? Ok, ahora, ahí tendríamos que cada uno de estos dos eh, hamiltonianos, pues, tendría cada uno su propia, digamos, potencial. El potencial que solo afecta al protón vendría metido adentro de este, ¿no? Aquí tendríamos un potencial que no es este. Luego aquí adentro tendríamos otro potencial que son, digamos, las interacciones con el resto del universo, no entre las partículas, sino pues, cualquier cosa que esté afectando. Es que en este caso va a ser básicamente cero, porque estamos pensando en un átomo de hidrógeno que está libre, es decir, no tenemos ninguna restricción sobre el átomo de hidrógeno, el átomo de hidrógeno se encuentra ahí y no hay nada actuando sobre las partículas, digamos, externo, más allá de la interacción entre ellas, ¿no? Ahí es donde va a estar la parte que nos va a simplificar mucho la vida. Pero bueno, estrictamente hablando, ahí cada uno de esos debería tener un potencial. Entonces, cada uno de estos dos hamiltonianos, cada uno de los dos, debería ser igual a menos h barra cuadrada el laplaciano, y aquí voy a poner un i aquí abajo, ¿no? Que se refiere a que son las derivadas respecto a la iésima partícula, es decir, puede ser la 1 o puede ser la 2, son las derivadas respecto a la primera partícula o las derivadas respecto a las variables de la segunda partícula sobre 2m y eh, más v y que solo depende de RI es igual a menos h barra cuadrada sobre 2m y ya dijimos laplaciano diésimo y el potencial que actúa sobre cada una de las partículas de forma individual lo vamos a despreciar. Entonces nos queda nada más eso. ¿Sale? Ahora, por otro lado, cuando hacemos la suma de todos estos términos en el hamiltoniano global, ¿no? Lo que tendríamos es que P, aquí tendríamos P1, bueno, vamos a escribirlo en términos de las derivadas de una vez, tendríamos menos h barra cuadrada el laplaciano 1 respecto a 2m1 más, perdón, menos h barra cuadrada el laplaciano respecto a las coordenadas 2 sobre 2m2 más b, b1 que ya lo habíamos despreciado, ¿no? Es decir, las interacciones que solo van sobre la partícula 1 más las interacciones de la partícula 2 que van solo sobre la partícula 2 más las interacciones que sí implican interacciones entre las dos partículas. Y en ese caso particular, el potencial, en este caso, porque ya lo conocemos, y es el potencial coulombiano, solamente depende, no solo depende de las dos variables, solamente depende de la diferencia entre las dos variables. Bueno, R1 menos R2. Es decir, depende del vector que apunta de uno al otro de los partículas, ¿no? Ok, entonces vamos a llamarle a esta variable que está aquí, ¿no? A esto que tenemos aquí, a la diferencia entre las dos posiciones, es decir, es el vector que une, si tenemos aquí el protón, ¿no? Y por aquí el electrón. Este vector R1 menos R2 es justamente este vector que aquí vamos a llamar simplemente R, ¿no?
Entonces, en realidad este lo podemos sustituir por el vector que vamos a llamar R, que es el vector que apunta entre uno y otro. Eh, y, y bueno, pues tenemos otro detalle aquí, ¿no? Estos componentes, ¿no? Las que están de este lado, este de aquí y este de aquí, básicamente están divididos cada uno por la masa respectiva de los dos partículas. Entonces, al tener esto, lo que sucede es que, independientemente de cómo sean los laplacianos respecto a cada uno de los dos partículas, eh, esencialmente el momento, y como uno no esperaría que el momento de uno fuera mucho más grande que el del otro, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, bueno, la parte de las derivadas en sí mismas, ¿no? Es decir, las velocidades y demás, pero sí está dividido entre un número significativamente más grande uno que el otro, ¿sí? Porque la masa del protón es pues, unas 1000 veces más grande que la masa del electrón. Es decir, estos términos, uno va a ser más o menos 1000 veces más grande que el otro, ¿sí? De hecho, el término del electrón va a ser como 1000 veces más grande que el término del protón. Y por tanto, pues vamos a poder despreciar el término del protón. Entonces ya ahí vamos simplificando el problema, ¿sí? Eh, ok, aparte de definir esta R, ¿no? Esta R que pusimos acá, que va a ser igual a R1 menos R2, vamos a definir otra R que es básicamente M1R1 más M2R2 más M2R2 dividido entre M, que va a ser esencialmente, esta M es la suma de las dos masas, ¿no? La masa total del átomo, pues. ¿Ok? Eh, entonces, de nuevo, ¿no? Al tener que la masa del protón es básicamente 1000 veces más grande que la masa del electrón, lo que tenemos es que esta R es esencialmente la posición del protón, ¿no? Es decir, si la masa 1 es más o menos 1000 veces más grande que la masa 2, esta R mayúscula esencialmente es la R minúscula, porque la masa total básicamente es la masa del protón, y entonces M1 entre M mayúscula me queda esencialmente 1, y este término queda muy pequeñito, ¿no? Eh, pues en principio lo podemos despreciar. Entonces de ahí tenemos que la R mayúscula es básicamente la posición del protón. La masa total es básicamente la masa del protón también, ¿no? Y simplemente podemos elegir eh, el sistema coordenado tal que se monta sobre esta posición que está aquí. Es decir, ponemos al protón en el centro del sistema coordenado, ¿no? Si el protón se mueve, pues no sé, el sistema coordenado se mueve con él, vamos a decir, ¿no? Y por tanto, digamos, todas las cosas que tienen que ver con la posición del protón, pues desaparecen ya por completo, ¿sale? Y entonces esta R que tenemos acá ahora se vuelve simplemente la posición del electrón, ¿ok? Eh, ok, perfecto, sale. Y entonces hasta ahí lo que tenemos es que ya no voy a hablar de la posición 1 y la posición 2, ya simplemente voy a hablar de la posición donde ya sabemos que la posición se refiere a la posición del electrón, ¿sale? Eh, y entonces el hamiltoniano, o bueno, ya la ecuación de Schrödinger, queda escrita de la siguiente manera: menos h a la cuadrada sobre 2m, donde m es la masa del electrón, ¿sí? Laplaciano, donde Laplaciano es el Laplaciano ahora respecto a las coordenadas del electrón, ¿no? Más v de
R, ya dijimos que el potencial, el que importa solamente va a depender de esta R, justamente lo tenemos ahí marcado en rojo en la línea anterior, ¿no? Aplicado en la función de onda va a ser igual a E por la función de onda. Es decir, volvemos a tener una ecuación de Schrödinger más o menos unidimensional, normal, etcétera, etcétera, después de hacer estas aproximaciones. Y simplemente pues, nos quedaría definir el potencial. Y el potencial de R en realidad va a quedar definido de la siguiente manera: menos E cuadrada sobre R. ¿Ok? ¿Qué es el potencial coulombiano? Lo estamos tomando de la física clásica, ¿no? Es decir, la fuerza o el potencial entre las dos partículas tiene que ver con la separación que hay entre ellos, ¿no? Y con la carga de cada una de las dos, ¿no? Y bueno, ahí podría faltar, digamos, una constante, pero vamos a trabajarlo en el sistema CGS donde esa constante es 1. Y entonces, bueno, lo que tenemos finalmente es que el potencial se ve más o menos así. Aquí tenemos potencial, aquí tenemos posición. Una pregunta. Sí. Y muy bien, ¿por qué despreciamos el protón? ¿Cómo, perdón? ¿Qué despreciamos al protón? Yo no entendí muy bien. No, ¿Qué no podemos alcanzar despreciamos en al función protón, pero lo que pasa es que como el protón básicamente es mucho más grande, la posición, digamos, del centro de masa de todo el átomo, pues básicamente es la posición del protón, ¿sí? Y luego podemos tomar el sistema coordenado que montamos sobre la posición del protón, ¿sí? Entonces, estamos tomando el sistema coordenado que está montado en la posición del protón y que, por tanto, hace que el protón siempre se encuentre en la posición cero, ¿no? O sea, yo puedo tomar el sistema coordenado que yo quiera, en principio. El problema no debería Bien, cambiar por estar en un sistema coordenado o en otro, ¿no? bien, sí. ¿Sí? Ahora, eso hace que muchos de esos terminados desaparezcan y ya simplemente los únicos que cuentan realmente son los del electrón. De nuevo, es una aproximación porque esto solo es válido cuando realmente las dos masas son muy dispares, son muy distintas. ¿Sale? Ok. Profesor Mesa. Entonces, lo que tenemos es que el potencial se ve más o menos así, ¿no? Que es el potencial clásico, como función de la coordenada radial, ¿no? Y entonces, esencialmente, de ahí, bueno, pues saltamos a la ecuación de Schrödinger. Entonces, ok, tenemos que, entonces, la función de onda, de nuevo, vamos a hacer separación de variables, igual que hicimos hace rato. Ahora tendríamos que separarlo en tres funciones, ¿no? Una que solamente que es función de r, una que solamente es función de teta y una que solamente es función de phi. Ahora, como la parte angular es idéntica a la del momento angular, ¿no? Pues ya sabemos que en teta y en phi las dependencias van a ser las del momento angular. Entonces ya para simplificarnos un poco la vida, y por eso dividimos el problema, digamos, en dos partes, hacemos la división de la función de onda con una función r mayúscula de r multiplicada por la función que ya sabemos que va a ser la solución en la parte angular, ¿no? Que es y de teta y phi. Porque simplemente, por la misma razón que ya habíamos visto hace rato, ¿no? El hamiltoniano, perdón, el laplaciano, básicamente se puede escribir como el operador de momento angular por 1 entre r cuadrada y ya nada más nos queda una parte ahí radial que es completamente separable, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí continuamos, ¿no? Entonces, voy a abrir una nueva página, ¿no? Y aquí, entonces, lo que tendríamos es la ecuación de Schrödinger completita,
la podríamos escribir así, menos h barra cuadrada sobre 2m, donde m ya es la masa del electrón, ya sabemos, ¿no? Entonces ya no la voy a denotar explícitamente, por 1 sobre r cuadrada, la parcial respecto a r de r cuadrada, parcial respecto a r, aplicado en psi, menos e cuadrada sobre r, aquí está el potencial, ¿no? Básicamente, donde ya ahora voy a dejar así, denotar nada más la r como la magnitud, ¿no? Psi más h barra cuadrada sobre 2m, aguas, está en, no, perdón, sí está bien, mr cuadrada, 1 sobre seno cuadrado de teta, parcial segunda respecto a phi, más 1 sobre seno teta, parcial respecto a teta, de seno de teta parcial respecto a teta, aplicado en psi es igual a e por psi, ¿sale? Casi no me cabe en la línea. Ok, y ahora vamos nada más a separar, ¿ok? Vamos a separar en dos partes. Una parte que observamos aquí, esta parte de aquí, es la parte que realmente es función de r, ¿no? Y luego este que está acá, esta parte que está acá, es básicamente el operador L cuadrada sobre 2mr cuadrada, ¿sale? Entonces, como les decía, la parte angular pues tiene que estar resuelta por las 10, porque toda la parte angular esencialmente es el mismo operador del momento angular. Y pues ahora simplemente tenemos que resolver la parte radial, ¿no? Ahora, para resolver la parte radial, otra vez agárrense, ahí vienen cambios de variable, ¿no? Vamos a introducir una variable u igual a r por r de r, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la función psi la íbamos a escribir como r de r por y de teta phi, ¿sale? Entonces, aquí voy a hacer una división nada más para que no nos confundamos. Ok, entonces introducimos este primer cambio de variable y entonces al poner esto en la ecuación de arriba y dividir todo entre la y mayúscula, ¿no? Para quitarnos de todos los términos que tienen que ver con la parte angular de encima, lo que llegamos es a la siguiente ecuación, menos h barra cuadrada sobre 2m derivada segunda respecto a r más h barra cuadrada por l más 1 dividido entre 2mr cuadrada menos e cuadrada dividido entre r, todo esto aplicado en u de r igual a e por u de r, ¿ok? De nuevo, es esta lacha, pasar de la ecuación de arriba a la ecuación de abajo, esta lacha es simplemente hacer las sustituciones. Ya sabemos que el operador L, ¿no? Este operador L, básicamente al aplicarlo sobre la Y, lo que me va a generar es un L por L más 1, ¿no? Bueno, H barra cuadrada, L por L más 1, ¿cierto? Perdón, una L por L más 1, al aplicarlo sobre la Y. Entonces lo que tenemos es que todo este término de aquí se reduce a este término que está aquí,
¿sale? El potencial este que está aquí ya estaba aquí, ¿no? Y la parte radial, al hacer la sustitución de esta U, ay, perdón, nunca puse la U, no, sí la puse, aquí está. Aquí está la U, haciendo esta sustitución U igual a R por R variable por R función, ¿no? Me queda una nueva ecuación diferencial ahora en U, ¿no? Que se ve de esta forma. Y vean, aquí hay una cosa que está muy interesante. Esta ecuación, que ya no es la ecuación original de Schrödinger, ¿cierto? Es una ecuación unidimensional de Schrödinger con un potencial un poquito distinto. Ahora vamos a tener una especie de potencial efectivo, que es todo este término que está acá, ¿no? O sea, si se dan cuenta, esto que está aquí es h barra cuadrada sobre 2m, la segunda derivada respecto a una variable, ¿no? Como siempre hemos hecho la segunda derivada respecto a x, bueno, ahora no solo respecto a x, es respecto a r, pero eso no importa. Y luego tenemos este otro término que aquí subrayé en rojo, ¿no? Que simplemente nos da una especie de potencial efectivo. Ahorita vamos a ver qué quiere decir eso. Aplicado en UDR, que sería una nueva función de onda, que no es la función psi, es otra, ¿no? Están relacionadas obviamente, igual a E por U, ¿no? Es tal cual, es una ecuación de Schrödinger, pero con un potencial distinto. Vamos a ver cómo se ve este potencial diferente. Vamos a hacer un pequeño dibujito aquí. A ver, vamos a ver. Voy a escribir acá, ¿no? Voy a hacer aquí la variable R. Aquí voy a escribir el potencial, ¿no? Y vamos a ver cómo se ve esta función. A ver, lo que tengo esencialmente aquí, voy a escribir con frío, aquí tengo 1 sobre r cuadrada, lo demás todo es constante, ¿no? Es la masa de la partícula, el número 2, h barra cuadrada, l por l más 1, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver con este operador, con el operador radial, ¿no? Entonces, esencialmente, el resto es una constante dividida entre r cuadrada. Y acá lo que tengo también es una constante, pero dividida sobre r a la 1, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿cómo se ven estas dos funciones, ¿no? Tenemos 1 entre r cuadrada positiva menos 1 entre r, ¿sale? O sea, es decir, tengo 1 entre r cuadrada más 1 entre r, con las constantes adecuadas ahí que le corresponden. Entonces, si me voy hacia 0, ¿cuál de las dos funciones diverge más rápido hacia infinito? Bueno, pues es 1 entre r cuadrada, es decir, acercándonos hacia 0, la suma esta, ¿no? Este potencial efectivo, y aquí le voy a poner efectivo, este potencial efectivo debería de diverger hacia más infinito, ¿sale? Entonces la función esta viene aquí, viene bajando, así, ¿no? Luego, cuando me voy hacia más infinito, ¿cuál de las dos funciones se va más rápido a 0? Bueno, pues vuelve a ser 1 entre r cuadrada. Entonces, va a haber un momento en el que el término 1 sobre r va a ser más grande que 1 sobre r cuadrada, ¿no? Que se hace más pequeño más rápidamente. Y entonces, es el que va a dominar. Ambos se hacen 0 en más infinito. Entonces, sabemos que se va a ir a más infinito, pero se va a ir a más infinito viniendo desde los números negativos, porque la función esta domina sobre esta en más infinito. Entonces, de nuevo, acá tenemos que debe de venir negativo y tendiendo a 0 hacia r infinita, ¿no? Y en medio, pues en medio tiene que hacer una cosa de este estilo, ¿no? Va a ser algo más o menos así, ¿ok? Entonces, este potencial efectivo que tenemos ahí dibujado, es como el potencial de esta nueva ecuación de Schrödinger, que está relacionada con la anterior, porque pues, obviamente viene un cambio de variable, pero es esencialmente la ecuación de Schrödinger que tenemos que resolver ahora, ¿no? Entonces, a ver, ahí les va, otra vez, agárrense porque viene otro cambio de variable.
Ahora vamos a tomar las siguientes cosas. Alfa cuadrada va a ser igual a 2me, simplemente para no andar marcando tantas constantes, entre h barra cuadrada, negativo, okay, perdón, alfa cuadrada va a ser igual a menos eso, ¿ok? Luego vamos a definir una nueva variable que se va a llamar rho, que va a ser igual a 2 alfa multiplicado por r, ¿ok? Y vamos a definir una a0 que va a ser igual a h barra cuadrada sobre m por e cuadrado, ¿ok? Bueno, son definiciones, pero ahora vamos a tener que reescribir esa ecuación que tenemos ahí arriba en términos de esta rho que tenemos aquí abajo, que es una nueva variable, pero que es básicamente la misma r nada más que con un factor ahí, ¿no? Con un rescalamiento, ¿sí? Que nos hace la vida más fácil para no andar cargando todas esas constantes. Entonces lo que tenemos es que la ecuación ahora en términos de rho, donde por prima ahora voy a referirme a la derivada respecto a rho, ¿no? Nos queda u bi'prima más menos 1 sobre 4 más 1 sobre alfa a0 por 1 sobre rho menos L por L más 1 por 1 sobre rho cuadrada aplicado en U igual a 0. ¿Okay? Esa es la misma ecuación de arriba, nada más haciendo la sustitución con rho y bueno, reescribiendo obviamente todas las constantes que quedan ahí en el camino, ¿no? Adecuadamente. Sale. Perfecto. Ahora vamos a hacer pues lo mismo que hicimos la vez pasada, o algo parecido a lo que hicimos la vez pasada, ¿no? De pues tratar de adivinar de qué forma debe de ser la solución, o proponer una solución y bueno, pues llegar a otra ecuación diferencial. Entonces, no, vamos a hacer una especie de cambio de variable, en donde vamos a tener ahora que asumimos que esta u que tenemos aquí, es simplemente de la forma rho por a la L más 1 por E a la menos rho sobre 2 por una nueva función Q de rho. ¿Sale? Entonces voy a desaparecer un momentito. Entonces ahí tenemos, digamos, lo que asumimos que es la forma de, de la función esta, ¿no? Claro, a cualquiera se le podría haber ocurrido, obviamente, ¿no? Que esa es la forma que debiera tener la función, ¿no? Bueno, a mí no se me había ocurrido, ¿no? Pero básicamente, si uno hace eso, entonces llegamos a la siguiente ecuación diferencial. O sea, de nuevo, volvemos a tener una nueva ecuación diferencial ahora en términos de Q, ¿no? Si nos vamos a la anterior, ahora Q, al ponerla aquí, bueno, se deriva, etcétera, etcétera, y pasan los cambios que tienen que pasar para que lleguemos a la siguiente ecuación. Q, mi prima, más 2 por L más 1 sobre rho menos 1 Q' más 1 sobre alfa A0 menos L menos 1 dividido sobre rho por Q es igual a 0. De nuevo, esta lacha, no se preocupen, llegamos a esta ecuación, la cual, de nuevo, tiene soluciones solamente en ciertos casos. Y esos ciertos casos son cuando tenemos un número, cuando el número k, que básicamente va a ser este número que está aquí, esto que tenemos aquí, k, va a ser igual a
1 sobre alfa A0 menos L menos 1, cuando tenga valores enteros a partir de 0. Entonces 0, 1, 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Si sucede que esto que está aquí es un número entero, entonces esta ecuación tiene soluciones conocidas que se llaman los polinomios de Laguerre. ¿Ok? De nuevo, es un conjunto de polinomios que ahorita ni siquiera vale mucho la pena mencionar, pero la parte importante es que al imponer de nuevo, esta condición para que esos números sean enteros y entonces la ecuación diferencial tenga soluciones, lo que obtenemos es que de aquí podemos despejar el 1 sobre alfa A0, va a tener que ser igual a K está acá, más L más 1, y a este número que como K y L ambos son números enteros y el 1 obviamente es un número entero, le vamos a llamar N. ¿Ok? Ahora, si K puede correr de 0 a 1, 2, 3, etcétera, etcétera, eso quiere decir que incluso para L igual a 0, N, el número más pequeño que podría tener sería 1, ¿no? Entonces N corre de 1, 2, 3, etcétera. ¿Sí? ¿Sale? ¿Estamos de ahí? Ahora, alfa A0, no se acuerdan, pero está relacionado con alfa A0, está relacionado aquí con la energía, ¿no? Aquí lo vemos. Alfa está relacionado con la energía, A0 es un montón de constantes ahí. Y entonces, aquí podemos llegar a, haciendo las sustituciones ahora en reversa, ¿no? Que la energía E sub n tiene que estar dada por m e a la cuarta dividida sobre 2 h barra cuadrada por 1 sobre n cuadrado. ¿Ok? Esta es básicamente la parte más importante ahorita de la conclusión que tenemos. Es decir, de nuevo la parte de tener que resolver estos problemas de valores propios, ¿no? Que se plantean de la ecuación de Schrödinger, que luego tenemos que convertir en otra ecuación, que luego tenemos que convertir en otra, hacer varios cambios de variables, o sea, digamos, la complejidad ahí matemática, algebraica, pues sí, a lo mejor es un poquito grande, pero eso no es la parte importante. El punto es que al hacer toda esta talacha, a lo que uno llega es que la energía solamente puede tener un conjunto de valores que son estos. ¿Ok? Y no sé si se acuerdan de Bohr, ¿no? Cuando Bohr hizo aquellas hipótesis medias atrevidas, ¿no? Ad hoc para tratar de pegarle a las soluciones, pues básicamente a lo que había llegado era exactamente a esto mismo. ¿Sale? Sin meter la solución propiamente de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos a ver. La solución completa de la ecuación de Schrödinger, si ya hacemos todas las sustituciones en reversa, las soluciones completas, la solución completa es la siguiente, es R N L de ρ, no, la parte radial, ¿no? Es C es igual a C N L, la constante de normalización, por, perdón, ρ a la L E a la menos ρ sobre 2 Q N menos L menos 1 2L más 1 de ρ. ¿Ok? De nuevo, ahorita no importa mucho, esa es la forma que tiene la solución. La constante de normalización está C N L, está dada por 2 sobre n cuadrada, la raíz cuadrada de 1 sobre A0 cúbica por
n menos l menos 1 factorial por n más l factorial. Es la constante de normalización. De nuevo, ahorita no se preocupen mucho, ¿no? Pero el punto importante es que después de hacer toda la talacha, nos aparecen tres números importantes, ¿no? Nos había aparecido la m de la parte polar, ¿se acuerdan? ¿No? En la solución de la parte angular. Nos aparece la L, que tiene que ver con la magnitud del momento angular, ¿no? Y nos aparece nos aparece este nuevo número n, que está por aquí, ¿no? Estaba en el anterior, pero que está aquí también, ¿no? Que este número n que está aquí, que esencialmente es el que llamamos el número principal, ¿sale? Así le llamamos ahora, ¿no? El principal. ¿Verdad? ¿Ok? Y bueno, pues de nuevo, cada una de estas funciones de onda que tenemos que revertir a la forma de psi, pero eso no importa, ¿no? Van a tener una combinación de m, l y n, ¿no? Y que todas están ahí restringidas unos con otros, etcétera, etcétera. Y esencialmente lo que sucede es que, a ver, ahí va. Ok, tenemos la función r, y aquí la voy a dividir entre a0, ¿sale? Nada más para que queden términos, digamos, de esta constante que apareció desde hace rato, ¿no? Y aquí voy a escribir la función de onda esta u. ¿Se acuerdan que era la solución a un hamiltoniano ahí medio modificado? Pero que al final de cuentas la parte radial del hamiltoniano de veras es r por esta, ¿sale? Si hacemos la gráfica de cómo se ven estas funciones r de ρ, ¿no? Estas que están aquí, lo que obtenemos es lo siguiente. Para n igual a 1, para n igual a 1, lo que tenemos es una función que se ve más o menos así, y que luego decae. ¿Ok? Esta es para n igual a 1. Como n solamente puede obtener valores iguales a 1, 2, 3, etcétera, 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 eso implicaría que en esta de aquí, L y K tienen que ser igual a 0, ¿cierto? Porque aquí ya tenemos un 1. Entonces, esto implicaría L igual a 0. ¿Sale? ¿Ok? Muy bien. Ahora, aparte de esta función, aparte de esta función tenemos ahora, digamos, la que correspondería, o las que corresponderían a n igual a 2. Vamos a ver, les voy a pintar de otro color. Esas funciones acá se ven más o menos así. Esta es la n igual a 2. Sí, n igual a 2, L igual a 1, y luego hay otras dos para n igual a 2. O sea, para n igual a 2 hay dos opciones. L puede ser igual a 1 o L puede ser igual a 0. ¿Sale? Y entonces de ahí obtenemos que hay
otras dos soluciones n igual a 2, l igual a 0, y aquí bueno, voy a meter de una vez el otro término, el otro número que teníamos, m igual a 0. ¿Se acuerdan? Lo que diferencia a de la roja del azul, es que tienen m's diferentes. M igual a más menos 1. ¿Ok? ¿Se acuerdan de las restricciones que salían de la parte angular? ¿Ok? Ahora, hasta ahí vamos muy bien, ¿no? Pero lo que vamos a hacer ahorita mismo es, les vamos a dar otros nombres. O sea, esto simplemente pues sale de las restricciones que vienen ahí en los... bueno, pues de todos estos procesos de cuantización o de todas estas restricciones para que tengan soluciones las ecuaciones diferenciales. Y entonces, bueno, aparecen todos estos números enteros que tienen restricciones entre sí, ¿no? Pero esta, la amarilla, ¿no? Los químicos le dan otro nombre. Esta, los químicos le llaman 1S. ¿Ok? Luego, a, a esta azul, los químicos lo llaman 1, perdón, le llaman 2S. Y a la roja, los químicos le llaman 2P. ¿Ok? Entonces los físicos le llamamos L igual a 1, L igual a 0, M igual a 0. Los químicos le llaman 1S. Luego la otra, N igual a 2, L igual a 1, M igual a más menos 1. Los químicos le llaman 2P. N igual a 2, L igual a 2, M igual a 2. O los químicos le llaman 2S. Y no sé si esto les empieza a recordar sus clases de preparatoria, ¿no? Antes de la universidad. Básicamente, me voy a desaparecer un momento de aquí. Esto a lo que lleva es a las posibles configuraciones electrónicas que alguna vez seguramente estudiaron, ¿no? Si no se acuerdan de una tablita que les enseñaban que decía 1S, 2S, 3S, 4S, y luego aquí 2P, 3P, 3D, luego aquí era 4P, 4D, 4F, ¿no? Y que íbamos haciendo las configuraciones electrónicas, decían los maestros de química, ¿no? Llenando electrones de esta manera, ¿no? Es decir, íbamos haciendo esto, ¿sale? Bueno, aquí me faltarían más, ¿no? Más estados hacia acá, ¿no? Pero básicamente, no sé si recuerdan, decíamos que el átomo de hidrógeno pues que tenía un solo electrón, ¿no? Se encontraba en el estado, ese electrón se encontraba en el estado 1s. Y de hecho le llamábamos 1s1, no sé si se acuerdan, ¿no? Luego, para el átomo de helio, ¿no? Tenía ocupados el 1s1 y el 1s2 también, porque los estados S pueden recibir hasta 2 electrones. Luego los P podrían recibir hasta 4, si no mal recuerdo, etcétera, 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 ¿no? Y eso tiene que ver con todo esto que teníamos acá arriba. Básicamente, el estado S es solamente un estado. El estado N igual a 1, L igual a 0, M igual a 0. Y hay dos posibles estados del spin del electrón, que ese no ha aparecido hasta aquí y no va a aparecer por lo pronto en este curso, ¿no? Pero por eso es por lo que pueden tener hasta 2 electrones en el estado 1s, ¿no? De hecho, en todos los estados S, ¿no? Entonces, básicamente, este 1 que está aquí, o este 2 que está aquí, o este 2 que está acá, se refiere al número principal, es el n, justamente. El S, P, D, F, etcétera, 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 se refiere a los estados L, es decir, a los valores de L. Uno tiene momento angular 0, el otro tiene momento angular 1, el otro tiene momento angular 2, etcétera, etcétera, etcétera.
Eh, y los estados P pueden albergar, no 4, perdón, pueden albergar hasta 6 electrones. Eh, eh, no, pero sí, son 4. Los estados P pueden albergar 4, es decir, 2 que vienen de la M más 1 y 2 que vienen de la M más menos 1, que están multiplicados por 2, porque cada uno tiene un estado de spin hacia arriba y está spin hacia abajo, ¿sale? Y entonces así es como vamos construyendo todas estas configuraciones electrónicas, que básicamente es simplemente ver cómo se van acomodando los electrones en todos los estados cuánticos que corresponden a todas estas funciones de onda que estamos escribiendo aquí, ¿sale? Entonces ya estamos a punto de terminar, denme un minuto más, nada más, y quiero hacer un par de precisiones más. Uno, lo primero que observamos es que esta función de onda, la amarilla, ¿no? Los estados, el estado n igual a 1 es el único que llega con pendiente distinta de 0 al origen. Es decir, de alguna forma este electrón es más o menos, o estos dos electrones realmente, ¿no? Son los únicos dos que más o menos pueden acercarse al origen, aunque su probabilidad de llegar a 0 es estrictamente hablando de 0, pueden más o menos acercarse. Si se dan cuenta, los otros llegan con pendiente 0, es decir, de alguna forma quedan restringidos a estar un poquito más alejados del núcleo, ¿no? Y esto tiene que ver con, esto explica algunos procesos incluso de decaimiento nuclear que se llaman por conversión interna, etcétera, etcétera, que solamente pueden ocurrir con los electrones que se encuentran en el estado base, en el estado más bajo del átomo de hidrógeno, ¿no? Y de otros átomos simplemente solamente puede ocurrir con los que están ocupando el estado 1s o el estado n igual a 1, l igual a 0. Ok, entonces básicamente podría aquí pintar más curvas, ¿no? Los que corresponden al n igual a 3, L igual a 0, luego los n igual a 3, L igual a 1, y también los n igual a 3, L igual a 3. Y que esos son los que corresponderían básicamente a este estado 3D, ¿sale? Y obviamente bueno, los del 4P, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos los que vayan saliendo ahí y más adelante. Eventualmente pues, tendremos también orbitales F que les llamamos, ¿no? Y demás, ¿sale? Entonces, espero que con esto un poco veamos de dónde sale toda esta tablita que está aquí atrás de mí, ¿no? Esta tablita de dónde aparece, por qué son las reglas de llenado de esa manera, ¿no? Y por qué los químicos hacen las cosas de la forma en la que lo hacen, que simplemente es tomar, bueno, un átomo de hidrógeno, o un átomo, aunque no sea de hidrógeno, pero que bueno, tiene la misma estructura, al final de cuentas es una interacción coulombiana con electrones que están moviendo a su alrededor del núcleo. Básicamente los estados quedan dados en términos de estos posibles estados, ¿sí? Todos tienen las mismas etiquetas, n igual a 1, n igual a 2, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cómo se van ocupando los distintos niveles de energía del átomo de hidrógeno? ¿Sale? Y finalmente nada, me voy a regresar un momento aquí a ver esta grafiquita que teníamos ya aquí. Aquí voy a pintar entonces cómo quedan más o menos los diferentes estados de energía del átomo de hidrógeno, que básicamente son así y se van apilando hasta que hay un número infinitamente grande, porque la energía, ¿se acuerdan? La energía va como una constante por 1 sobre n cuadrado, ¿sale? Entonces, estos tienden a 0, ¿no? O la ocupación, bueno, los niveles se van apilando eh, eh, cerca del 0, ¿no? Y entonces tenemos todo este conjunto de niveles de energía que cada uno tiene las funciones de onda, que fueron las que graficamos en la gráfica que acabamos de quitar. Y más o menos espero que con esto ya tengamos una perspectiva de cómo se abordan los átomos desde el punto de vista cuántico. Más allá de nuevo de toda la talacha y de toda la parte algebraica y de las sustituciones y lo que sea, espero que con esto haya más o menos quedado claro el cómo funciona
esta parte de cómo se van rellenando los distintos niveles de energía del átomo de hidrógeno, y qué quieren decir las funciones de onda, cómo se acomodan, ¿no? Los electrones, cómo son sus funciones de onda, sus distribuciones de probabilidades. Entonces, bueno, obviamente podríamos discutir mucho más sobre esto, tenemos que dar por concluida la sesión, y bueno, pues con eso les daría las gracias y concluimos esta plática.